Hola, soy Teresa Garantón Vegas, estudiante del nivel básico de Teología en el Instituto Bíblico Las Delicias. Pertenezco al aula virtual 20 y en esta oportunidad quiero compartir contigo de un tema muy importante. Voy a hablar en esta hora y son las técnicas de estudio, unidad número 2, tema 1, el estudio como proceso. Y quiero comentarte de las fases del estudio. El estudio tiene 3 fases. La número 1 es la fase previa al estudio. En esta fase, ¿qué debes hacer? Debes de elegir un horario adecuado en donde puedas realizar tu jornada de estudio, que no debe excederse de 1 hora continua y a su vez debe contener ciertas pausas pequeñas para descansar. En esta fase también debes de elegir el lugar donde vas a realizar tu proceso de estudio. Un lugar que debe ser tranquilo, iluminado, en donde puedas tener concentración y además que contenga todos los elementos necesarios para estudiar. Escritorio, lápiz, todo lo que necesites. En esta fase debes de establecer y registrar pequeñas metas que te puedan ayudar a cumplir dentro de ese horario que ya has elegido tus metas de aprendizaje. Fase número 2 es la fase de estudio propiamente dicha. Es decir, el momento en donde vas a realizar tu proceso de aprendizaje. En esta fase debes de utilizar la técnica que mejor se ajuste a tus fortalezas y debilidades. Realizar una lectura exploratoria y comprensiva. Aplicar técnicas de análisis y síntesis, además de subrayar todos los conceptos que te parezcan interesantes para luego investigar. Apoyarte en esquemas, cuadros sinópticos, apoyarte de tus apuntes, los que ya realizaste en clase o en previas investigaciones para que te sirvan como apoyo. Fase número 3 es la fase posterior al estudio, en donde debes de memorizar y repasar, utilizar recursos que faciliten la retención y la memorización. Hacer uso de técnicas como la mnemotecnia, una técnica que facilita la memorización, por ejemplo, cuando utilizas acrónimos para recordar listas o procesos. Y por último, debes de repasar para evitar el olvido. El siguiente tema son las fases de la lectura. La primera es la prelectura, en donde el lector solamente visualiza el texto, ojea y lee de forma superficial. Capta los elementos más importantes, como por ejemplo palabras claves. Se fija en títulos, índice, capítulo e ilustraciones. Fase número 2 es la lectura comprensiva, en donde el lector analiza, comprende e interpreta. Realiza la lectura con disposición activa. Lee de forma secuencial, de principio a fin. Investiga, se construye una interpretación propia y además se fija en descripciones, definiciones y finalidades del texto. La fase número 3, la lectura crítica, en donde el lector realiza un análisis crítico. Evalúa la información relevante, relaciona esa información, adopta puntos diferentes. También compara con otros trabajos de otros autores, establece conclusiones propias. Ahora quiero hablarte de los errores al leer. Número 1, la falta de concentración. Si te está faltando concentración, debes hacer una pausa, orar y dejar preocupaciones al Señor. También esforzarte por tener de vuelta esa atención. Error número 2, leer palabra por palabra. La lectura lenta dificulta la comprensión del texto, perdiendo así el sentido de ese texto. Así que no lo hagas. Error número 3, leer en voz alta. La lectura en voz alta no es recomendable para el estudio. Hazlo solo si quieres afirmar una idea. Cuarto error es la subvocalización, es decir, pronunciar palabras mentalmente y hacer murmullos. Estas gesticulaciones distraen al lector y atrasan al proceso lector. Error número 5. Realizar movimientos corporales mientras estás leyendo. Recorrer el texto con el lápiz, mover la cabeza siguiendo la línea de texto de principio a fin. Esto produce fatiga y también distracción. El sexto error es el movimiento de los ojos. Es recorrer la línea de texto con tus ojos de punta a punta. No lo hagas. Este movimiento muscular nos hace leer despacio, produce mayor cansancio. Al momento de leer es necesario que apliques algunos métodos. Es por eso que quiero hablarte y recomendarte uno de ellos, y es el método Robinson, denominado así por las siglas de su creador. También conocido como el método EPL2R, por las siglas de cada una de las etapas que comprende. Ahí puedes visualizar. Y es que el método EPL2R consiste en explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. En la etapa de explorar incluye la revisión del texto, título, subtítulo, tesis e ilustraciones. Según este método también debes de cuestionar, debes hacerte algunas preguntas que imagines que ese texto pueda responder. También debes de leer a máxima concentración y con velocidad. En esta fase de leer debes de subrayar palabras que no comprendas, buscar en el diccionario esas palabras que no entiendes. Realiza una segunda lectura, subraya partes importantes del texto. Haz uso del diccionario, busca las palabras que ya marcaste y que no entiendes. Durante la etapa de recitar según el método de PL2R, debes de recitar en voz alta con tus propias palabras los conceptos centrales de esa lectura.
Por último, en este método debes de repasar para ordenar conceptos e ideas en tus pensamientos, y también es importantísimo porque esto te ayuda a fijar ese conocimiento.